que de cajón las tenga la inmunidad innata. Y luego tenemos reguladores de la activación, proliferación y diferenciación linfocitaria. Es decir, todas aquellas citocinas que tengan que ver con la adaptativa, ¿sí? Comenzando desde la interleucina 2, 4, 7, que sabemos que la 7 es la que diferencia de un principio a los linfocitos, ¿no? En el punto 3 tenemos los reguladores de la inflamación, es decir, todas aquellas citocinas que revierten un proceso inflamatorio, ¿sí? Y en el punto 4, los estimuladores de maduración y proliferación, es decir, factores de crecimiento que nos ayuden a madurar células o a diferenciarlas. Entonces, si se fijan, estamos englobando todo: inmunidad innata, inmunidad adaptativa, inflamación, ¿sí? Y crecimiento y proliferación. Entonces, les repito, esta es una de tantas clasificaciones que pueden encontrarse. A mí me gusta cómo lo engloban aquí a todas las citocinas, pero seguramente si leen algún otro libro, van a ustedes encontrar otras clasificaciones, ¿no? Pero bueno, solamente es una manera de agruparlas. También es bien importante que si estamos hablando de citocinas y de comunicación celular, si hay tantas citocinas, si existen tantas citocinas, entonces tenemos que obviar que también existen muchos receptores. Y aquí, como vemos la imagen, las células, entre menos especializadas sean, pues más receptores van a tener. Algo muy parecido a lo que sucedía con los receptores tipo TOL, ¿sí? Entonces, si se fijan, vean el macrófago, ¿sí? Toda la cantidad de receptores que tiene, y es que el macrófago es una de las células que está en constante comunicación con todo el resto de células, pues para poder estar vigilando lo que hay en el medio, ¿no? Igual forma la célula T o la célula B, pero no tanto así. Fíjense aquí, el eosinófilo no tiene tantos receptores como la célula T. Entonces, pues bueno, esta gran comunicación surge de esta familia de receptores. Y aquí también hay algo curioso, que no necesariamente tienen que ser receptores de citocinas para poder tener una compatibilidad con citocinas. Y ejemplo de esto son los receptores de inmunoglobulinas, ¿sí? Lo que llamamos superfamilia de receptores de inmunoglobulinas puede llegar a servirnos, ¿sí? Para algunas citocinas, como por ejemplo la interleucina 1, que puede llegar a acoplarse ahí, ¿sí? O este factor de crecimiento MCSF también puede llegar a acoplarse ahí. Si bien la mayoría de las citocinas tiene su propio receptor, y estos receptores van a estar clasificados como clase 1 y clase 2. Y aquí tenemos algunos ejemplos de las citocinas. Obviamente nunca ponemos todo, porque pues de citocinas seguramente que hay más de 200 citocinas, no se han descubierto todas. Entonces, nunca van a ver una tabla con todas las citocinas, porque sí son muchísimas. Y la gran mayoría, pues, sus efectos son repetitivos. Entonces, para este momento solamente hay que entender que existen familias de receptores de citocinas clasificadas así, clase 1 y clase 2. También los receptores, la superfamilia de receptores de TNF-alfa, también puede acoplar otra cosa que no sean moléculas de TNF, ¿sí? Y otras bien importantes también, que son los receptores de proteínas G. No sé si recuerden en bioquímica, esta serie de receptores de proteínas G que están distribuidos prácticamente en todo el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, no sé si recuerden haber visto la vía orexigénica y anorexigénica, ¿sí? Esta vía orexigénica y anorexigénica está prácticamente mediada por receptores de proteínas G. Y esto es que en el cerebro hay una zona que llamamos hipocampo, ¿sí? Que es como lo más céntrico del cerebro. Ahí se encuentran unos receptores llamados CB, ¿sí? Específicamente el CB1. Entonces, este receptor CB1, que realmente dice receptor cannabinoide 1, ¿sí? Pues lo vamos a encontrar aquí. Cuando nosotros tenemos hambre, este receptor tiene una activación directa, ¿sí? A lo que conocemos como neuropéptido Y. El neuropéptido Y se encuentra en una zona muy cercana aquí al hipocampo
llamada núcleo arcuato en el hipotálamo. Y este neuropéptido Y es el que manda la señal a nuestro estómago, ¿sí?, a que produzca ácido clorhídrico. Entonces, este ácido clorhídrico se va a producir gracias a que se activa una enzima llamada gastrina, ¿sí? Y esa gastrina es la que produce el ácido. Es ahí cuando sentimos hambre. No sé si les ha pasado, seguramente sí, que se despiertan muy temprano y tienen una especie de dolor, que sienten ese como vacío en el estómago. Es por un exceso de ácido clorhídrico, debido a que el neuropéptido Y está secretándose, ¿sí?, y está potenciando la gastrina. Si no le das alimento, entonces esta gastrina activa a otra hormona llamada grelina, ¿sí? Y la grelina sube otra vez a cerebro, es la única hormona que va desde vísceras a cerebro, ¿sí?, y sigue activando más neuropéptido Y como señal de que no ha recibido alimento. Cuando tú comes algo, ya después para cerrar este ciclo, tú ingieres alimento y entonces ese alimento va a activar, ¿sí?, una hormona llamada leptina, que le llaman la hormona de la saciedad. Y la leptina se expresa junto con la insulina, ¿sí? Esto por parte de las beta pancreáticas. Y bueno, vamos a ver la expresión de leptina. Y la leptina debería de bloquear el neuropéptido Y, y entonces decimos que entra la vía anorexigénica. De ahí que las personas que no coman les llaman anoréxicos, por la vía anorexigénica, porque la tienen activada todo el tiempo, ¿sí? Sin embargo, lo interesante de estos receptores CB1, que son las proteínas G de las cuales estamos nombrando, ¿sí?, es que se pueden activar con fármacos, o se pueden activar incluso, se llaman cannabinoides precisamente porque si tú fumas marihuana, ¿sí?, tú expresas un montón de estos receptores en cerebro, y es por eso que cuando los que fuman marihuana les da muchísima hambre, a lo cual le conocen vulgarmente como monchis, y todo lo que prueben les va a saber súper delicioso, porque obviamente hay un montón de receptores aquí. Pero también esa es la consecuencia de que los que fuman marihuana, que no sé ustedes, pero todos los que conozco que fuman marihuana dicen que es natural y son bien hippies y dicen que no causa adicción. Pues, ¿qué creen? Que la adicción es producto, ¿sí?, del cannabinoide, y sí te causa muchísima adicción. Después de fumar marihuana, tú concentras una mayor cantidad de receptores y te da más hambre. Y tienes dos opciones: o volver a fumar marihuana para saturar los receptores, o comer muchísimo, ¿sí? Pero eso te va a inducir un metabolismo muchísimo más rápido y te va a provocar ansiedad. Y esa ansiedad va a hacer que todo el tiempo estén de malas esas personas, y por eso su mal humor característico de los marihuanos, ¿no? Pero sí, precisamente te va a dar ansiedad. Entonces, cuando vuelves a fumar marihuana, entonces vas a tener más y más receptores, y cada vez tienes más. Y entonces esas personas, si antes saciaban su ansiedad con un cigarro o menos de un cigarro, ¿sí?, va a llegar el día en que van a requerir 2 cigarros al día o 3 cigarros al día de marihuana para poder saturar todo el montón de receptores, y eso es lo que te causa la ansiedad. A su vez, que este receptor es proinflamatorio, ¿sí?, y te está causando inflamación crónica en el cerebro, y se ha demostrado que destruye también neuronas, más allá de los metabolitos que tú consumas al fumar. Y es por eso, no sé si han escuchado, las personas que ya llevan mucho tiempo fumando marihuana hablan lento, se ríen lento, todas sus acciones son muy lentas. Y eso es por la destrucción masiva de neuronas a través de los años, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo de los receptores de proteína G. ¿Sí? ¿Perdón? Y por ejemplo, así como una curiosidad, las personas que tienen este trastorno psicológico de darse atrancones, ¿es porque tienen mucha expresión de la hormona de la saciedad? No. O sea, tú dices cuando comes mucho, ¿no? Ajá, de esas personas que tienen como que esa necesidad constante de comer. Ok. Ellos generan una resistencia a la leptina. Sucede una cosa: cuando tú comes muchísimo, todos sabemos que no todo lo metabolizas para gasto energético, sino que mucho lo llevas a una carga de reserva. Y esa carga de reserva se convierte en un adipocito.
Cuando tú conviertes muchos adipocitos, ¿sí? Comienzas a tener problemas. ¿Por qué? Porque los adipocitos de manera normal secretan TNF-alfa, ¿sí? Y esto va a ocasionarte una inflamación. Entonces, la expresión grande de TNF-alfa induce una cierta resistencia a la leptina, ¿sí? Tú puedes estar comiendo y llega un punto en que la leptina se satura, ¿sí? Y esa leptina ya no tiene la capacidad de inhibir el neuropéptido Y. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Sí? Que cada vez más inducen más adipocitos, más TNF-alfa, más inhibición de leptina, a pesar de que estén produciendo, y entonces nadie detiene el neuropéptido Y. Por eso esas personas comen y no sienten esa saciedad. A todos nos ha pasado, no necesariamente requieres tener el trastorno. Por ejemplo, vas a un bar y lo primero que te hacen es que te sirven churritos, ¿sí? Estás comiendo las frituras y ya estás bien lleno y te vuelven a servir y nomás de verlas sigues comiendo, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de este escenario. Sin embargo, las personas que ya presentan un trastorno, ¿sí? Hay que verlo desde el punto de vista fisiológico también e inmunológico, porque estas personas, estamos diciendo que son personas que tienen inflamación crónica, o sea, todo el tiempo tienen TNF-alfa expresado. Y eso sí es un problema, porque no solamente vas a estar bloqueando la leptina, sino que el TNF-alfa en las células beta pancreáticas, ¿sí? Las va a comenzar a dañar. ¿De qué forma? Activando un gen que se llama FOXO. Y este gen que se expresa en las beta pancreáticas va a terminar eliminando a esas beta pancreáticas y entonces la expresión de insulina comienza a ser carente. Además de que el mismo TNF-alfa, por la inflamación que provoca, porque cada vez más tiene más y más adipocitos esa persona, ¿sí? Todas las células que tienen receptores de insulina en membrana, ¿sí? El TNF-alfa comienza a atrofiarlos. Y entonces es cuando tú generas una resistencia a la insulina. O sea, vas a producir insulina, pero la insulina no va a funcionar porque no funcionan sus receptores, ¿sí? Y ahí es cuando la gente que tiene obesidad cursa, o más bien desarrolla diabetes, ¿sí? Debido a esta situación que estamos comentando, ¿sí? Pero básicamente es por eso. Ah, gracias, doctor. No sé si tengan alguna otra duda. ¿No? Y por ejemplo, se les puede dar... Creo que tiene mucho eco. Apaga el micrófono. Sony, si tienes dos dispositivos... ¿Ya? Por ejemplo, como menciona, profe, ¿puede haber un suministro de leptina o algo así para, o no sé si para saciar como las ganas de comer o eso? ¿Tú dices como de manera artificial? Ajá, o sea, no sé si exista como suministro de leptina o algo así. No, pero ahorita hay una búsqueda. Miren, en 2006, ustedes estaban súper chicos. Pues normalmente se les da los Belcaps, ¿no, doctor? Para suprimir la ansiedad y el apetito. Exacto. Sí, de hecho a eso iba. Hay fármacos, como el que acaba de mencionar la compañera, que te inhiben esa ansiedad, ¿sí? Porque realmente el apetito es consecuencia de la ansiedad que te provoca el exceso de receptores que están aquí activados y que están secretando neuropéptido Y. Sin embargo, muchas veces puede llegar a ser peligroso, ¿sí? Hay que tener cuidado con estos fármacos, porque entonces pueden llevarte a la anorexia, a hacer un ciclo anorexigénico todo el tiempo. En 2006, en México se desarrolló un fármaco llamado Rimonabant. Les doy el nombre porque ya no lo venden. Rimonabant. Entonces, este Rimonabant lo que hacía era bloquear directamente al receptor cannabinoide que se encuentra en el hipocampo,
Al bloquearlo, pues obviamente ya nadie expresaba neuropéptido y pues se te quitaba el hambre. 2 meses el paciente, pero adelgazaba cañón, ¿no? O sea, pero por no comer. O sea, lo llevabas a una anorexia de un momento a otro, así, pero súper severa. Y todo bien, todo iba muy bien, hasta que se descubrió en 2008, o sea, 2 años después de haberlo sacado al mercado, se tuvo que retirar drásticamente del mercado, porque se descubre que el CB1 no solamente está regulando el hambre, sino que también regula algunos componentes del sistema nervioso central, como es la depresión, ¿sí? Cuando tú inhibes y no está presente este receptor, inmediatamente el paciente se te va a depresión. Entonces, ¿qué fue lo que pasó y por qué lo retiraron del mercado? Porque los pacientes que llevaban con tratamiento de Rimonabant 6 meses comenzaron a suicidarse, ¿sí? Y no se sabía, se descubrió posteriormente que esa era acción del CB1. Entonces, la comunidad científica dijo, bien, ¿y ahora qué hacemos, no? Ya no tenemos Rimonabant, pues entonces hay que buscar bloqueadores, ¿sí? De estos receptores, no de una manera selectiva, para solamente inhibir la ansiedad. Y es así como se trata a manera de trastorno. Pero les repito, también tenemos que ver la parte inmunológica de ese paciente. Muchas veces, cuando un paciente se somete, por ejemplo, a liposucción, cae en una, digamos, su cuerpo sufre tantos trastornos, porque fíjense, el adipocito es un órgano endocrino finalmente, ¿sí? Está sustentando una comunicación inmunológica y al momento que lo retires así de golpe, esa comunicación se corta de tajo, ¿sí? Y el paciente comienza como a querer recompensarse, por eso el famoso rebote, ¿no? Que le llaman, ¿sí? La disminución del peso debe ser paulatina, porque si no, entonces puede llegar a tener consecuencias graves dentro del sistema inmune, porque el adipocito sí tiene una influencia directa en el sistema inmune, ¿sí? Y en ese momento, cuando el TNF-alfa y tienes mucha adiposidad y el TNF-alfa está expresado de manera alta, habíamos dicho que la interleucina 10 estaba abajo. Y la interleucina 10 te va a salvar de muchas infecciones, ¿sí? O incluso de inflamaciones severas. Cuando tienes una liposucción y te quitan de golpe todo esto, tú todavía tienes interleucina 10 abajo, ¿sí? Entonces va a pasar un rato para que tú niveles esa interleucina 10. Entonces sí hay que cuidar mucho al paciente. Lo mejor para tratar obesidad, pues sí, son los ansiolíticos. Lo digo, hay varios en el mercado. No son los mismos ansiolíticos que se recomiendan para estrés y todo eso. Son diferentes, ¿sí? O los que encapsulan grasa, como, bueno, no, ahorita no recuerdo el nombre de los fármacos que encapsulan grasa, que también son muy buenos, pero bueno, es otra manera de actividad, ¿no? ¿Cuáles? No les voy a decir porque luego los ratos los van a ir a comprar. Pero bueno, hay fármacos que encapsulan grasa, que son muy efectivos, que tienen unos efectos adversos, ¿no? Tienen efectos adversos leves, como es diarrea. La primera dosis creo que maneja diarrea como de 1 semana y ya posteriormente empieza a regularlo. Pero pues también son fármacos que un médico tiene que llevar control de ellos porque también te puedes descompensar inmunológicamente, ¿sí? Y más porque estos fármacos te hacen adelgazar en 1 o 2 meses, ¿no? O sea, es rapidísimo el efecto, pero sí hay que cuidar cómo compensarlo. O sea, no nomás es bajar por bajar de peso, hay que irlo regulando con otro tipo de actividades que el médico te tiene que recomendar. ¿Sí? Doc, por ejemplo, hablando de lo anoréxico, realmente no sé de qué se trate, no me he puesto a investigar, pero estaba viendo que hay un tratamiento en el cerebro en donde a estos pacientes como que les inactivan una zona del cerebro que hace que los que ya están así muy decididos a no comer por nada del mundo, como que coman, pero tiene un efecto adverso porque ya no generan dopamina. ¿Usted sabe algo de eso? Sí, es que un anoréxico, cuando ya lleva muchos años, hay afecciones también en el cerebro, ¿sí? Y hay muerte neuronal también, ¿sí? Obviamente caen en un estado de inanición y el estado de inanición te hace generar algo llamado cuerpos cetónicos, que es tu último recurso de energía.
estos cuerpos cetónicos, si bien te facilitan o te compensan, tratan de compensar la glucosa que no tienes, también pueden llegar a ser tóxicos, ¿sí? Generalmente, no sé si conozcan personas anoréxicas, pero los anoréxicos tienen ese como aliento, les dicen a manzana podrida, y eso es cuando ya están produciendo mucha cantidad de cuerpos cetónicos, ¿sí? Entonces, sí, pues ya no producen dopamina y tienen otras afecciones precisamente por la falta de energía, y el cerebro cuando le hace falta energía, comienza a ahorrarse todo, ¿sí? Por eso ya no te puedes mover, por eso ya no puedes pensar mucho, porque el cerebro ahorra todo, o sea, inhibe todo el resto de procesos para mantenerte vivo. El cerebro va a hacer todo lo posible para mantenerte vivo, y en eso todo lo posible va a llegar a afectar otras zonas del cerebro, como lo es pensar incluso, para que no gastes energía. ¿Sí? Y es por esa razón que muchas veces dejan de secretar dopamina, ¿sí? Como si fuera un paciente con Parkinson prácticamente, ¿no? Eso les pasa a los pacientes con Parkinson. Pregunta Salma, dice, doctor, ¿por qué las personas con epilepsia no pueden tomar este tipo de fármacos para acelerar el metabolismo o adelgazar? A ver, no sé si entendí. ¿Por qué las personas con epilepsia no toman los fármacos que toman los que tienen obesidad? ¿A eso te refieres? Más bien, ¿por qué a una persona con obesidad y que además sufre de epilepsia no puede consumir esos fármacos que aceleran el metabolismo para poder bajar de peso? Sí. Ya te entendí. No, pues no, imagínate, la condición de epilepsia puede estar dada por muchas razones, ¿sí? El neurólogo tiene que determinar cuál es la razón y darte el fármaco más apropiado. ¿Qué es lo que pasa en la epilepsia? Pues es una interrupción de la sinapsis a través de los axones, ¿sí? Y esa interrupción hay que compensarla con un fármaco que sirva como un impulsor o un regulador, digamos que es como un marcapaso del cerebro para que esté regulando los impulsos eléctricos, ¿sí? Ahora bien, si tú tienes un paciente con epilepsia y tiene obesidad y luego tú le das un fármaco para que deje de comer, eso le va a provocar más epilepsia y potenciaría su condición. ¿Por qué? Porque al momento de que descompenses a ese paciente, lo que estaba diciendo ahorita, el hecho de no recibir tanta energía en el cerebro, pues lo vas a llegar a afectar. Además de que los fármacos que se utilizan para bajar de peso tienen un montón de efectos adversos, ¿sí? Dentro de los muchos efectos adversos que tienen efectos adversos a nivel de cerebro, porque entendamos que el bajar de peso repentinamente tiene consecuencias a nivel sistémico. La mejor manera de bajar de peso es paulatinamente, ¿sí? Por eso muchas veces, digo, no sé si conozcan personas que toman cualquier fármaco para bajar de peso, bajan de peso y a los 3 meses ya están igual. ¿Por qué? Porque su organismo se dedica masivamente a reconstruir todos los adipocitos que ha perdido, ¿sí? Por eso los famosísimos rebotes hasta en las cirugías, ¿no? Que es lo más evidente. Pero sí hay una relación directa de lo que consumes, o sea, del estado del hambre con el cerebro hay una relación súper directa. Por eso hay muchos fármacos que se contradicen con la epilepsia. Un paciente que tiene epilepsia, pues casi le tienes que restringir todo, ¿no? O sea, es muy difícil administrarle cualquier fármaco, hasta paracetamol, porque puede llegar a tener consecuencias, ¿no? Si no está bien controlado. Si está bien controlado, pues el problema es que va a tener otros efectos adversos, como falta de sensibilidad o puede tener pérdida de memoria, hiperactividad, o sea, hay muchos efectos adversos también con los fármacos psiquiátricos. Pero básicamente es por eso, ¿sí? Al paciente con epilepsia, si ya tiene una descompensación eléctrica en el cerebro, cualquier otra cosa que le atribuyas tú, cualquier otro fármaco le pudiera ocasionar que esa desregulación se dé con mayor fuerza. Precisamente es por eso, ¿no? O sea, no es, más allá de los efectos adversos que tengan los fármacos, pues todo tiene repercusiones a nivel del cerebro. ¿Sale? Y Gracias. más cuando se trata de obesidad. No, por nada. No sé si tengan alguna otra duda, ya para regresarnos al tema de las citocinas. ¿No?
Bueno, como recomendación, nomás no consuman esos fármacos. Primero acudan a algún médico y nutriólogo, muy importante, antes de consumirlos. ¿Por qué? Porque no todos son candidatos a consumirlos. Hay personas que van a reaccionar de manera muy agresiva y sobre todo, ¿saben cuál es el problema? El metabolismo hepático se ve muy afectado con este tipo de fármacos. Entonces, sí hay que estar checando. O sea, mucha gente, no les doy el nombre porque luego, como lo pueden comprar sin receta, el problema es que luego van y lo compran, pero no se hacen chequeos en el riñón, no se hacen chequeos en el hígado, y estos fármacos sí tienen una gran afección a esos dos órganos, ¿no? Entonces, sí puede llegar a ser peligroso si no está vigilado por un médico y un nutriólogo. Así que mejor, si quieren alguno de esos, pues yo les recomendaría que fueran pues a un médico o a un nutriólogo, ¿vale? No es por mala onda. Bien, seguimos. Ok, de estos receptores, hay algo bien importante. Estos receptores, como ya lo hemos visto en algunas clases, pueden tener varias cadenas o una sola cadena. Como por ejemplo el MHC decimos, pues es que tiene una cadena alfa y una cadena beta, ¿sí? Las citocinas también tienen, en sus receptores, tienen cadenas alfa, beta, gamma, delta y todas las que tú quieras, ¿no? Lo importante es que cuántas cadenas va a tener. Y de eso depende la actividad o el tiempo que va a durar el efecto de la citocina. Por ejemplo, un efecto mínimo, o que le llamamos de baja afinidad, es cuando los receptores solamente presentan una sola cadena. Y es que la citocina, al pegarse a esa cadena, también se despega fácilmente. Por ejemplo, un receptor que tiene dos cadenas, si se fijan, la citocina queda bien anclada entre ambas cadenas, ¿sí? Y eso hace que el efecto sea más duradero. Ahora bien, una cadena puede ser diferente, como en este ejemplo que estamos viendo aquí abajo, ¿sí? La cadena alfa en todos los casos es diferente, pero la cadena beta en todos los casos es igual. Esto nos llevaría a que, a pesar de que son diferentes citocinas, el efecto puede ser muy similar, como lo veíamos ya en los receptores tipo TOL, ¿no? Que veíamos que las vías de señalización era común para todos, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque esa es la razón de por qué hay muchas citocinas que ejercen inflamación y son diferentes citocinas y tienen diferentes receptores. Es porque comparten cadenas, ¿no? Y también existen receptores incluso hasta de 3 cadenas, pero es muy importante ver la citocina a cuántas de esas cadenas se va a pegar. Aquí tenemos un ejemplo de 2 cadenas, pero solo se pega una y decimos que tiene una afinidad intermedia. Una afinidad alta, tenemos 3 cadenas, pero la citocina solo se pega a 2, ¿sí? Y tenemos una afinidad alta no porque tenga las 3 cadenas, ¿sí? Sino porque se está pegando a un gran número de cadenas. Si baja afinidad, pues una cadena, ¿va? Esto en cuestión a los receptores. Vías de señalización, ya vimos una, que es la JAK-STAT, que habíamos visto la vía de señalización de la interleucina 2. Básicamente todas las citocinas funcionan a través de esta vía. Es decir, tenemos moléculas JAK en las colas citoplasmáticas de los receptores de interleucinas, ¿sí? Y estas JAK van a producir fosforilaciones masivas para estar activando estas moléculas STAT, que significan son activadores y transductores de la transcripción, ¿sí? Es decir, funcionan como factores transcripcionales para producir moléculas de RNA en el núcleo. Las STAT, cuando son fosforiladas, son dimerizadas, es decir, se juntan de 2 en 2 para precisamente pasar al núcleo y activar al DNA a que haga una transcripción. Todas las citocinas utilizarán una molécula JAK y una molécula STAT. En el caso de la interleucina 2, como lo habíamos visto en clases pasadas, ¿sí? Tenemos a la JAK1 y la JAK3, la cual fosforilan dímeros de STAT5. Y estos dímeros de STAT5 activan la vía de señalización de JNK, ¿sí? Que a su vez activa la molécula C-YUN. Por otro lado, estas mismas JAK van a activar a las GTP-asas, son estas moléculas que están aquí, y van a producir moléculas de energía de tipo GTP, las cuales van a activar moléculas RAS y moléculas RAF, ¿sí? A cada una le van a otorgar un fosfato para volverlo GTP, ya que anteriormente tienen GDP, ¿sí? Y después van a activar a las MAP quinasas. Recordemos el conjunto de moléculas MAP quinasas, se abrevia así, MAPK. Las MAP quinasas son moléculas que transportan fosfatos,
¿sí? Entonces vamos a ir fosforilando una a una, que es la MK, RK y LK, ¿sí? Y al final esta se va a quedar con el fosfato, y ese fosfato se lo va a pasar a esta molécula llamada C-Fos. Recordemos que C-Fos se une con C-Yun y forman algo llamado AP1. Y el AP1 va a transcribir ciclina D. Y entonces va a iniciar el ciclo celular para su división, y es por eso que decimos que la interleucina 2 genera clonas celulares, ¿sí? Entonces, lo relevante de esto es que se utilizan estas moléculas, las JAK y las STAT. Cada una de las citocinas, ¿sí?, tendrá una JAK y una STAT diferente. ¿Ah? ¿Alguna duda con esto, chicos? Ya lo habíamos visto en clases pasadas, pero no sé si tengan alguna duda de esto. ¿No? Ok, ¿cómo vamos? Porque vamos a entrar a lo más aburrido. Bien, Doc. Bien, Vamos bien. bien. Va. Muy bien. Ok, entonces comenzamos a describir ahora sí a las citocinas. ¿Sí? Tenemos la primera citocina, la interleucina 1. ¿Sí? Esta citocina se dice que es una citocina proinflamatoria, es decir, va a inflamar. ¿Sí? Va a ser secretada por prácticamente todas las células del sistema inmune innato, y la característica más relevante de esta citocina es que lo consideramos un pirógeno endógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que esta citocina, como les decía, va a ir al cerebro, ¿sí? Y en el cerebro, en el hipocampo, va a tener su acción. ¿Cómo es posible que haga esto? Porque resulta que esta citocina es la única, y eso por ahí anótenlo o grábenselo, es la única citocina capaz de cruzar la barrera hematoencefálica, ¿sí? Ninguna otra citocina lo hace, y puede llegar a cerebro. Ahora bien, ¿cuándo sabemos cuando un paciente tiene una elevación de interleucina 1? Cuando el paciente tiene una infección y esa infección le provoca fiebre, eso nos está diciendo que ya hay una sobreproducción de interleucina 1, ya que la acción meramente concreta de esta interleucina, además de inflamar, es producir fiebre, ¿sí? Porque en el hipotálamo, recordemos que es el centro regulador de la temperatura. Entonces, va a activar ahí el hipotálamo, esa zona, y va a incrementar la temperatura corporal para tratar de contrarrestar a la bacteria, ¿no? Porque ese es un mecanismo de defensa, pues que tenemos arraigado, ¿no?, en la evolución humana. Entonces, siempre que veamos un paciente que tiene una infección bacteriana y que tiene fiebre, lo primerito que debemos de pensar es, ok, tiene una elevación masiva de interleucina 1. ¿Qué debemos de hacer? Pues probablemente un antiinflamatorio lo podría contrarrestar, ¿sí? Para que el paciente no te vaya a llegar a un choque séptico, ¿no? Que puede llegar a suceder cuando hay una gran cantidad de bacterias en circulación sanguínea, como lo es en los accidentes de motocicleta, que les había dicho. Generalmente, digo, estos son comunes, son de todos los días ahí en el hospital, y el paciente, de repente, en el accidente, pues derrapa en el pavimento, y al derrapar, pueden llegar a derrapar hasta 30 metros, pues obviamente se queman con el pavimento, con la fricción, se queman la piel, y todas las bacterias que había en el pavimento, pues se incuban, ¿no?, en el tejido que queda ahí expuesto. Entonces te llegan al hospital, pues ya con fiebre, ¿no?, por toda la infección que les contrajo eso, ¿no? O cuando tienen heridas por objetos punzocortantes, seguramente de un asalto o algo, y el objeto punzocortante pues estaba, pues era no sé, una navaja oxidada o estaba contaminada, pues también puede llegar a presentar fiebre el paciente, ¿no?, de esta manera. Cabe señalar que es muy diferente cuando una bacteria entra por el sistema digestivo a cuando la bacteria entra por sistema sanguíneo. Se va a comportar muy diferente, porque lo que vamos a ver, una infección bacteriana que entró por sistema digestivo, lo que vamos a notar es una diarrea, ¿no? Eso es el signo característico. Pero cuando la bacteria entra al sistema sanguíneo, inmediatamente lo que vamos a notar es aumento de temperatura, vamos a tener fiebre, ¿sí? En ambos casos es una infección, pero se comportan diferente por el medio de transmisión, ¿va? Eso para que lo tengan muy en cuenta, ¿sí? Si no, imagínense qué caos sería que fueras a comer tacos a la calle, te infectaras y te diera fiebre. Pues no. A lo más que vas a llegar es una diarrea, ¿no? Entonces, bueno, claro, dependiendo de la bacteria. Pero sí es muy importante tenerlo en cuenta.
Sobre todo, ¿por qué? Porque en el hospital tenemos bacterias que llamamos nosocomiales, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes un paciente diabético y ese paciente diabético tiene una herida, a lo que llamamos pie diabético, pues hay que cuidarlo muy bien, porque a través de esa herida se puede llegar a infectar. Y el problema de las bacterias nosocomiales es que son bacterias resistentes a los antibióticos y no te las puedes quitar tan fácil, ¿sí? Entonces, esto sí puede llegar a matar al paciente. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso, por lo mismo, los quirófanos deben de ser totalmente esterilizados. Y algo bien importante aquí, que ya lo habíamos mencionado en las primeras clases, es el uso de instrumental médico como el estetoscopio, que el estetoscopio deben de guardarlo solamente para el área hospitalaria y no lo deben de traer en la calle porque eso puede ser un medio infeccioso para los pacientes y que te pueden caer en esta situación, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo más relevante de esta citocina. Vamos con la interleucina 2. La interleucina 2 es una citocina que ya habíamos hablado bastante de ella cuando vimos células T, ¿sí? Sobre todo de las TH, ¿no? Decíamos que una T0, TH0 con interleucina 2 se convierte en TH1, ¿ok? Pero además, si la TH1 produce la interleucina 2 y es autoconsumida, esta TH1 se clona. ¿Ok? Entonces, es muy importante para las células T esta interleucina 2 y más allá también de clonar células, también estimula la proliferación de células B activadas, es decir, de aquellas células B que llamamos plasmocitos, las que producen anticuerpos, ¿sí? Además de que promueve actividad citolítica del monocito. ¿Qué quiere decir esto? Que al monocito lo diferencia en macrófago. Bueno, recordando aquí solamente el ciclo de la interleucina 2, ¿sí? Con las TH, ¿no? Que la antagonista de la interleucina 2 es la interleucina 4. La interleucina 4 en una TH0 te genera TH2 y la interleucina 2 en una TH0 te genera TH1. ¿Qué? Interleucina 3. La interleucina 3 lo más relevante que tiene es que a partir de una célula precursora, recordemos que te diferencia a la línea mieloide. ¿Ok? Y esta citocina, pues, mayormente es secretada por los basófilos. ¿Sí? Estas células que tienen gránulos muy parecidos a los eosinófilos, ¿sí? Son las que secretan mayormente esta citocina para estar controlando la cantidad de células de la línea mieloide que debe de haber en circulación. Como lo podemos ver aquí, ¿no? Está la interleucina 3 para diferenciar a todas estas y por otro lado está la interleucina 7 para diferenciar a los linfocitos. La interleucina 4. De la interleucina 4 también hemos hablado bastante, sobre todo en la actividad de los eosinófilos, ya que la interleucina 4 produce, perdón. No, perdón, a la diapositiva pasada Ajá. decía algo de componente. ¿Es el componente que he estado mencionando hasta ahora? Que a partir de ahí Ah, no, olvídalo, leí mal, perdón. Perdón, ¿No era? disculpa, profesor. No, ¿Se es que cancela? me confundí con algo que leí el componente que se activa cuando hay una acción de defensa. Bueno, por los linfocitos. Por eso, pero me revolví, perdón, disculpe. No te preocupes. Ok, les decía que la interleucina 4 tiene acción en los eosinófilos para que los eosinófilos degranulen la histamina. También algo bien importante de la interleucina 4 es que en las células B, recordemos que induce el mecanismo para la producción de inmunoglobulinas de tipo E, ¿sí? Y esto que lo vemos como acción en los pacientes que tienen alergias, ¿sí? Entonces, la interleucina 4 mayormente la vamos a ver en esos pacientes, ¿no? En pacientes con alergias. ¿Sí? También otra acción de la interleucina 4 que no habíamos hablado es que hay una sobreregula la síntesis del MHC clase 2, entonces contribuye a que el MHC clase 2 se sintetice en aquellas células que no lo tienen. ¿Sí? Sin embargo, la interleucina 4 se ve inhibida por el interferón, ¿sí?
ya que el interferón va a ser su antagonista, como lo veíamos en diapos pasadas. ¿Vale? Doc, Sí. y por ejemplo, cuando se dice que se hace la cascada de histamina, ¿se debe por la producción de la interleucina 4? Así es. La cascada de histamina es, primero, para que se dé, debes de tener eosinófilos en circulación o en mucosas, ¿no? Y estos eosinófilos se van a ver activados por dos situaciones. La primera es que a lo mejor tuviste contacto con un antígeno, ¿sí? Por ejemplo, el polen, ¿sí? O el polvo, o a lo que sea que eres alérgica, ¿sí? Y ese antígeno fue reconocido, ¿sí? Por inmunoglobulina E. Si es así, la inmunoglobulina E tiene sus receptores en el eosinófilo y entonces esto te generará la degranulación de histamina, ¿sí? Y eso te va a generar una inflamación, vas a presentar congestión nasal, rinorrea y estornudos en salva, ¿no? También esa cascada de histamina puede ser potenciada porque la interleucina 4, ¿sí? La interleucina 4 directamente tiene también cabida en receptores del eosinófilo. Esa es una. Y la otra es la retroalimentación que hay, ¿sí? Hacia la inmunoglobulina E. Si te fijas, esto es un ciclo vicioso que todo el tiempo va a estar presente, ¿sí? Y la concentración de histamina cada vez va a ser más y más y más y más. Por eso muchos pacientes, cuando va llegando la primavera, es cuando notan que tienen este proceso, ¿sí? Porque ahí es donde se potencia más, ahí desde todos los días. Y más aquí en esta zona del país, porque Guadalajara, por el clima, que si se fijan, Guadalajara nunca hace frío, o sea, es bien raro que haga frío en Guadalajara, ¿sí? Todo el tiempo hace calor y eso contribuye a que haya mucha más cantidad de flores y por lo tanto haya más polen en el ambiente, ¿sí? Por eso las personas alérgicas, pues las que viven aquí en Guadalajara, pues es difícil, ¿no? Deben de estar con tratamiento. Sí, pero bueno, básicamente esa es la razón por cual se secreta la histamina. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Doc, gracias. No, por nada. Bien, continuamos con la interleucina 5. La interleucina 5 es homóloga a la 4, ya que utiliza prácticamente los mismos receptores de la interleucina 4 y tiene la misma acción. ¿Sí? También la interleucina 5 degranula histamina en aquellas células como los eosinófilos que la contienen. ¿Sí? La única diferencia con la interleucina 4, ¿sí? Es que la interleucina 5, en vez de producir IgE, te va a producir IgA. ¿Sí? Esa va a ser la única diferencia. Entonces, digamos que en un paciente alérgico, ¿sí? Es mejor que secrete interleucina 5 a que esté secretando interleucina 4, ¿sí? Porque de alguna manera ya la IgA pues ya no contribuye a la expresión a la secreción de histamina, ¿sí? Y la interleucina 5 no contribuye, ¿sí? A que se produzca IgE. Entonces, de alguna manera el efecto es menor. El problema es que la interleucina 5 directamente en los eosinófilos sí genera la degranulación de histamina, como lo vemos aquí, ¿sí? Y es que, les repito, utilizan los mismos receptores debido a que son citocinas homólogas, es decir, estructuralmente se parecen. Por eso el receptor las confunde. Interleucina 6. La interleucina 6 es una citocina muy interesante porque esta citocina es la única que tiene una acción dual. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros graficamos la acción de la interleucina 6, a bajas dosis podemos decir que es proinflamatoria, es decir, va a generar una inflamación, ¿sí? Pero en altas dosis se vuelve lo contrario, es antiinflamatoria. Este es un gran ejemplo de aquellas citocinas que se autorregulan, ya que esta citocina, al ver la situación de la inflamación, esta misma citocina decide disminuir esa propia inflamación. ¿Ok? Pero es la única citocina que lo hace. Esta citocina mayormente es producida por el hígado, ¿sí? Por eso también la vamos a ver muy expresada en las enfermedades hepáticas como la cirrosis. Y además de generar esa
esa capacidad de ser anti y proinflamatoria, ¿sí? Esta citocina va a ser activada por la interleucina 1 y el TNF-alfa. Cuando es activada por estas dos, también tenemos un segundo efecto, y es que activa a una molécula llamada TGF-beta, que es el factor de crecimiento transformante beta. Esta citocina se le llama citocina profibrogénica, ya que en los fibroblastos va a ocasionar que sinteticen colágena, ¿sí?, de tipo 1 y de tipo 3. Por eso, en los pacientes cirróticos, insisto, les da cirrosis precisamente porque hay un exceso de interleucina 6 y hay un exceso, por ende, de TGF-beta, lo que ocasiona la acumulación masiva de colágeno en el tejido hepático, ¿sí?, para que se bloqueen todas esas fenestraciones, y es cuando llamamos fibrosis. Cuando esta fibrosis llega al 30% del hígado, entonces ya decimos tiene cirrosis, ¿sí? Y es que el hígado se vuelva mayormente colágeno. ¿Sale? Muy bien, nos saltamos a la 8. La 7 ya la dijimos porque la 7 era, recordemos, la citocina que nos ayudaba a diferenciar la línea linfoide. ¿Okay? La 8 es una quimiosina, por eso se clasifica como interleucina 8 y quimiosinas. La interleucina 8 es la representante de todas esas quimiosinas o factores quimiotácticos. Recordemos que un factor quimiotáctico son aquellos que generan la movilidad celular, por ejemplo, para hacer diapedesis o para transportarse a otro tejido. Y estos factores quimiotácticos utilizan dos tipos de receptores, los CXC y los CC, ¿sí? Siempre que vean en la literatura CXC o CC, se está refiriendo específicamente a factores, a quimiotaxis o algo que tiene que ver con quimiotaxis. Y la interleucina 8 no es la única. Aquí tenemos algunos ejemplos. Lo interesante de esto es que si hacemos una relación de receptores con citocinas, un receptor puede llegar a recibir a más de una citocina en la mayoría de los casos. Habrá receptores como CXCR4 y CXCR5 que solamente reciben un solo tipo de citocinas, pero el resto, la mayoría reciben más citocinas de lo normal. Y lo interesante es que cada célula tiene más de un receptor CXC o CC, ¿sí? ¿Por qué? Pues precisamente que estamos diciendo que se requieren para la comunicación y la movilidad. Todos deben de estar equipados, todas estas células, con receptores que les facilite o active esa función de moverse de un sitio a otro. ¿Sale? Eso es lo más relevante de la citocina, de la interleucina 8 y las quimiotácticas. Nos pasamos a la interleucina 10. ¿Sí? La interleucina 9 más que nada la vamos a ver en enfermedades, como las enfermedades propias de las TH9, que es un tipo de célula T que es como autorreactiva, y la vamos a ver en algunas enfermedades autoinmunes, ¿sí? De ahí en fuera, la interleucina 9 no tiene mucha relevancia, por eso nos pasamos a la 10. La 10 es una citocina por excelencia antiinflamatoria. Esta citocina es la que contrarresta el estado inflamatorio, y esta es producida por células TH2 y macrófagos mayormente, ¿sí? Ya que el macrófago va a autorregular cuando hay una inflamación y va a tratar de detenerla a toda costa, ¿sí? La interleucina 10 lo que hace es directamente inhibir las moléculas del MHC, ¿sí? Para que ya no presenten antígeno y de esa manera ir deteniendo todo el proceso inflamatorio. Cosas relevantes de la interleucina 10, ya decíamos, en los pacientes que tienen obesidad, hay una disminución de la interleucina 10, ¿sí? Porque hay un aumento del TNF-alfa. Sin embargo, en experimentos que se han hecho en ratones, ¿sí?, se creyó en algún momento que esta era la respuesta a la obesidad y que un paciente con obesidad inyectando la interleucina 10 íbamos a solventar su problema, cosa que no fue así, ¿sí? Porque su problema va más allá de eso, ¿sí? No se trata de un solo factor, es multifactorial, ¿sí? Pero bueno, como dato adicional, un paciente con obesidad tiene disminuida la interleucina 10. ¿Eso es un problema? Sí es un problema, porque el paciente con obesidad, entonces estamos diciendo que tiene deficiencias inmunológicas propias de la inflamación crónica que está sufriendo, porque estábamos diciendo hace un rato
que los adipocitos son células que producen cantidades enormes de TNF-alfa y eso hace que el paciente esté en inflamación todo el tiempo, ¿sí? Por eso los pacientes con obesidad tienen más comorbilidades, obviamente, y son más susceptibles a enfermarse de muchas otras cosas. Un ejemplo, pues, es el coronavirus hoy en día, ¿no? Los pacientes que tienen obesidad son más propensos a sufrir las consecuencias graves de adquirir coronavirus. ¿Sale? Y bueno, chicos, le dejamos hasta aquí porque todavía faltan un montón de citocinas y no los quiero aburrir. Para mañana vemos el resto, mañana terminamos este tema de citocinas y les voy a dejar una tarea para que quede reforzado este tema, ¿sí? No me gusta continuarlo porque sé que es muy tedioso estar hable y hable y hable solamente describiendo las características, entonces por eso lo suelo dividir en dos, ¿vale? Entonces, si no tienen alguna duda, nos vemos mañana para continuar y terminar este tema. Y recordarles también, chicos, que se metan a la plataforma del Moodle porque ya tiene varias semanas que me dice que no han accedido algunos alumnos y les puede causar problemas al momento de sus exámenes, porque el Moodle, digo yo, más allá de que nombre, lista y todo, hay una persona en campus que está revisando quién sí se está metiendo a la plataforma y quién no, y los puede llegar a dar de baja. Entonces aquí me está marcando algunas alertas de alumnos que no se han metido. Solamente pues abran la sesión de vez en cuando, una vez a la semana, para que no les cause conflicto. Y también recordarles que la siguiente semana ya son exámenes. ¿Vale? Entonces mañana les doy más detalles de esto. Y si no hay preguntas, chicos, entonces nos veremos mañana. Gracias, doctor. Gracias, Doc. Hasta mañana. A ustedes. Gracias, doctor.